Rafael se licenció en Biología en la Universidad del País Vasco y después hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y trabajó con la interacción de las proteínas del virus de la polio con la maquinaria celular. Y después hizo 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto Carlos III y otra en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, ¿vale? Y actualmente trabaja en el CIMA, trabaja en temas relacionados con terapia génica, con lo cual tenéis un experto en terapia génica que os va a hablar sobre este tema y que sobre todo se trata de que le preguntéis cualquier cosa que se os pase por la cabeza, ¿vale? Que aprovechéis el momento para interactuar con él y bueno, pues preguntar todas las cosas que se os ocurran de un tema que ahora también está muy candente, ¿vale? Entonces, bueno, todo tuyo, vale. Rafael. Bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero que os quería decir es que me gustaría que me interrumpáis todas las veces que queráis, si no entendéis cualquier cosa o necesitáis que os explique cualquier término o si queréis, si os surgen dudas, aunque no sean demasiado relacionadas con lo que pone, lo mejor es que preguntéis y si al final de la cantidad de preguntas que habéis hecho no llego al final de la presentación, no hay ningún problema porque sería una buena señal de que la cosa funciona, ¿vale? Entonces no tengáis ningún miedo a preguntar y a interrumpirme. También, como no sabía exactamente de qué curso erais, o igual algunas cosas puede que no hayáis estudiado o no sepáis, algunas cosas que procuro que sea lo más simple posible, pero igual hay un concepto que queréis que os lo explique un poco más, os interesa, entonces me lo podéis preguntar, que no hay ningún problema. Este es el esquema de la charla que os voy a dar hoy. Entonces, por una parte, no sé si os han dicho el título en castellano o... porque yo en teoría iba a ser la charla en euskera, pues os mandé el título en euskera y al final es en castellano, entonces no sé si sabéis realmente a qué venís a escuchar. ¿Sabéis alguno de qué es la charla? No. Vale, pues entonces vamos a empezar bien, que es que sepáis de qué os voy a hablar. Entonces el título de la charla venía a ser algo así como que la terapia génica es una posibilidad de poder curar algunas enfermedades raras ya, ¿vale? Entonces, no sé si os suena lo que son las enfermedades raras y lo que es la terapia génica, pero en torno a eso es lo que os voy a contar yo un poco la historia y lo que me gustaría que llegaseis a entender un poco y sensibilizaros tanto sobre el tema de las enfermedades raras y que entendáis qué es la terapia génica y para qué nos va a poder valer, porque es una cosa que antes salía en las películas, ciencia ficción, y está ya empezando a hacerse pruebas en los hospitales y empieza a haber ya medicamentos que están basados en la terapia génica y hay gente que empieza a curarse gracias a la terapia génica, con lo cual yo creo que es una cosa importante el que empecéis a conocer qué significa esto. Entonces, lo primero es, la terapia génica en estos momentos está siendo una realidad. ¿Para qué enfermedades? Pues sobre todo para las enfermedades raras o poco frecuentes. ¿Qué son enfermedades raras o poco frecuentes? ¿Cuál es la definición? Igual habéis oído algo sobre ellas. Pues las enfermedades, por definición, esta es la definición de una enfermedad rara. Son aquellas que ocurren a poca gente y para que se considere rara simplemente se ha dicho que tiene que afectar a menos de 5 de cada 10.000 habitantes, ¿vale? Esa es por definición lo que es una enfermedad rara y posiblemente alguno de vosotros tendrá a alguien o casi todos, alguien cercano o conoce a alguien que tiene alguna enfermedad de estas raras. ¿Por qué? Porque aunque afecten a tan poca gente, resulta que son más de 7.000 las enfermedades raras que hay. Con lo cual, ¿y eso qué significa? Que un 5% de la población tiene alguna enfermedad rara. Y esto, poniendo números, significa que en España hay 3 millones de personas con enfermedades raras. Entonces, si lo ponemos todo junto, ya no es tan raro, ya es un número de gente decente. ¿Qué característica tienen estas enfermedades? Pues que una gran cantidad de ellas, pues cerca de un 80%, están causadas porque tienen mutaciones. ¿Sabéis? Mutaciones es que tienen un gen que está estropeado, mutaciones del DNA. Habéis estudiado el DNA, ¿no? Pues son mutaciones del DNA. Entonces, como son enfermedades que están causadas por mutaciones en el DNA, la manera más fácil de curarlas, ¿qué es? Pues corregir ese DNA o corregir lo que no está funcionando. Entonces, eso es lo que es la terapia génica. Para situaros un poco más en lo que son las enfermedades raras, pues os he traído un par de vídeos para que veáis, sensibilizaros qué son las enfermedades raras. Imagine if every time you search for an answer, you don't find it.
how would you feel? Confused? Frustrated? Isolated? Millions of people across the world feel like this every day because they live with a rare disease. It's difficult to tackle a rare disease. You try different strategies to help the patients, but most of the time you don't have the data you need to make informed decisions. I really wish I had some answers. With your support of ongoing research efforts, today things can change. We can find more answers. For Ocean. For Matthew and his family. For Jeffrey. With research, possibilities are limitless. Be part of the change. Bueno, pues este es un vídeo de una campaña para concienciar a la gente sobre las enfermedades raras, y la idea es que ¿cómo sentiríais si no sabéis lo que os pasa? Estáis mal y no sabéis lo que os pasa. Pues eso es lo que le pasa a mucha gente que tiene enfermedades raras, porque ni siquiera se sabe qué es lo que les está afectando. En algunas de ellas se sabe que se ha encontrado que tienen mutado un gen, entonces por lo menos se les puede curar porque sabemos qué es lo que está faltando. Y ahora os voy a poner otro vídeo más en plan de concienciaros lo que significan las enfermedades raras, porque yo creo que es una cosa que se está haciendo una campaña. Nosotros como investigadores también nos sentimos obligados en concienciar a la sociedad de que eso está ahí, y si os dais cuenta luego la próxima semana fijaros que igual alguno de vosotros conoce a alguien que tiene alguna enfermedad de esta. Bueno, pues un poco veis de nuevo la idea de lo que hay detrás. Pues son enfermedades raras y hace falta que entre todos echemos una mano y que no se sienta la gente sola. Nosotros como investigadores lo que está en nuestras manos es ayudar a buscarles soluciones a las enfermedades que tienen.
Entonces, y yo, en parte de eso, aparte de buscar soluciones, otra de las labores es enseñar a la gente que esas cosas están ahí y cómo causan y cómo podemos entre todos, pues, echarles una mano, ¿no? Entonces, la primera manera es entender cómo ocurren las enfermedades. Estas enfermedades, os he dicho, que tienen un origen genético. ¿Qué significa eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso de importante? Pues está nuestro genoma, el material genético. El material genético, habéis estudiado, está codificado aquí en la hebra del DNA, que la hebra del DNA se organiza en los cromosomas, que los cromosomas están dentro del núcleo de las células. En humanos tenemos 23 pares de cromosomas, y lo que hemos dicho, un fallo en uno de estos nucleótidos hace que se desarrollen estas enfermedades. Y todas las células de nuestro cuerpo tienen el genoma. El mismo genoma está en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces esta es la base de las enfermedades. Está estropeado el DNA y por eso se produce la enfermedad. Características del DNA, para ponerle números, que os deis cuenta qué es lo que tenemos. Pues si asociamos que estos son el número de bases que hay en un genoma de una persona, de cualquiera de nosotros, pues tienes 7 por 10 a la 9 pares de bases. Y asumiendo que cada 4 pares de bases puedan ser un byte, nuestro genoma podría ser 1,5 gigabytes de información. Eso suena un poco, ¿no? Gigabytes. ¿Cuál es el tamaño de una base? Son 0,34 nanómetros, es lo que mide una base. El DNA habéis visto que está ahí todo compactado. Pues bueno, si cogemos un cromosoma, uno de nuestros 46 cromosomas, y lo estiramos, tiene ya una longitud de 5 centímetros. Todo el genoma es 2 metros de longitud. Y si cogemos todos los genomas que hay en un organismo como nosotros, o sea, lo cual significa coger el genoma de todas vuestras células y los ponemos seguidos uno junto al otro, para que veáis lo que tenéis ahí, podríamos hacer esto. Esto es lo que mediría 2 por 10 a la 13, que significa 70 viajes de ida y vuelta hasta la Luna. ¿Vale? Eso es lo que tenemos ahí todo compactado. Es la información que llevamos dentro cada uno de nosotros, aunque parezca mentira. Muy finito, sería muy finito, pero eso es la longitud que mide. ¿Y por qué es importante del genoma? Igual alguien nos ha explicado o habéis escuchado esta analogía. Pues que nuestro DNA, a lo que se puede asemejar más, ahora cosas que manejamos todos, es a un programa informático. Es donde está la información de cómo vamos a ser, cómo vamos a funcionar, qué es lo que va a pasar con nosotros. Entonces, el programa informático per se no vale para nada. Necesita un ordenador que es el que va a utilizar el programa informático. En nuestro caso, el DNA por sí no tiene nada, está la información. ¿Y quién hace que esa información sea algo? La célula. La célula viene a ser lo que es el ordenador. Es el que hace que esa información que está en el genoma vaya a funcionar. Y el ordenador nos da imágenes y texto, y la célula, ¿qué es lo que nos da prioritariamente para que funcione? Proteínas. Proteínas son las partes más pequeñas que hacen que funcionemos, una de las cosas más importantes. Es más complejo que eso, pero básicamente pues serían las proteínas lo que nos está dando el DNA. Y la célula es la que hace que aparezcan esas proteínas. Otra analogía diferente, que igual nos puede ayudar a entender un poco mejor también qué es todo esto, es hacer una receta. Podemos pensar que nuestro núcleo es donde está la biblioteca, donde están los libros. Entonces, el DNA es un libro de cocina, ¿sí? Ese sería nuestro DNA. Está la información para hacer una receta, que es una tarta, en este caso. En nuestro caso, pues sería nuestro cuerpo y cómo funcionamos. Entonces, lo que está en el DNA, en el libro de cocina, hace falta una receta. Sacamos de ahí la receta, que sería el RNA, donde se lleva la información, y esta receta luego lo mezclamos todo, lo cocinamos en el citoplasma, es donde está en la célula, sale del núcleo, pasa la información al citoplasma con el RNA, y en el citoplasma se mezcla todo en los ribosomas. Los ribosomas son la parte de la célula donde se va a producir las proteínas. Y en los ribosomas, el bowl donde mezclamos todas las cosas que vienen en la receta, es donde se mezclan todos los ingredientes, que en este caso, para hacer proteínas, los ingredientes, lo que es la harina, el azúcar, la mantequilla, son los aminoácidos. Y entonces, dentro de este bowl, lo que hace es se forman las proteínas, que es el resultado final, que es la tarta, que es lo que venía aquí codificado. ¿Por qué os cuento esto? Porque nos ayuda a entender. Esto es lo que es una receta, ¿no? Tenemos todos estos componentes, esto sería la receta de que, digamos, para ser una tarta, lo mismo es en el DNA, es la información para ser una persona. ¿Y qué ocurre a veces?
que la receta tiene pequeños cambios, ¿veis? Pues hay algunas recetas que en vez de 150 pone 151 gramos de chocolate negro, o en otra pone 50 gramos de azúcar. ¿Veis que estos pequeños cambios en la receta sigue siendo una tarta? Con esta receta seguimos teniendo la receta para formar una tarta. Son pequeños cambios que, bueno, pues tendrá un poquito más de chocolate, un poco menos de azúcar, será más, o sea, son pequeños matices de del producto final que va a ser la tarta. Eso es lo que somos nosotros. Pequeñas variaciones en nuestro genoma, pequeñas mutaciones, cambios como los que habéis visto ahí, da la variedad. Da la variedad de personas, la variedad de razas y la diversidad que tenemos aquí mismo dentro de nosotros. Son pequeñas variaciones que tenemos dentro de nuestra receta, de nuestro DNA. Y entonces, cuando esas variaciones son pequeñas, pues la gente está sana. ¿Pero qué ocurre a veces? Pues que de repente, en una tarta de 3 chocolates, te dice que tienes que tener 150 kilos de chocolate negro. Eso ya empieza a no ser una tarta, empieza a ser un problema. Y es lo que ocurre a gente. Hay gente que tiene, dentro de su genoma, tiene un cambio, una mutación que es tan grave como puede ser esto. ¿Y eso qué es lo que ocurre? Pues que tengan enfermedades genéticas. Eso es lo que se llama una enfermedad genética. Son cambios dentro de tu genoma que ya te producen un daño. Van a hacer una cosa que la maquinaria no vaya a funcionar correctamente. Igual que esto ya no va a ser una tarta. Pues esas personas siguen siendo personas, evidentemente, pero ya es perjudicial. Y por eso tienen lo que se denomina enfermedades genéticas. Volviendo un poco al origen de todo esto, vamos a ver, en vez de una tarta, qué es lo que ocurre con nuestro genoma, ¿no? Y con las proteínas. Pues hemos quedado que el genoma está dentro de las células, es donde está toda la información de lo que vayamos a ser, y el del DNA al final acabamos en proteínas. Y esto es lo que de manera sencilla sería una proteína que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 aminoácidos. El DNA se produce en RNA y cada 3 nucleótidos da lugar a un aminoácido, ¿vale? Entonces, estos 3 nucleótidos se traducen como este aminoácido, que es una metionina, y esto sería la proteína correcta, inicial. Aquí. Pero esta secuencia, lo que hemos hablado, puede haber mutaciones o cambios en la receta, como hemos visto antes en la diapositiva anterior. Entonces aquí los cambios, si tenemos un cambio como este, por ejemplo, veis que estos 3 nucleótidos CAG dan lugar a un aminoácido que se llama glutamina, que era el mismo que hay aquí, con lo cual esto es una diferencia que no va a causar nada, es la misma proteína, es todo igual. Sin embargo, podemos tener un cambio en el cual aquí el nucleótido ha cambiado y en vez de una treonina tenemos una prolina, o incluso que se acabe y que la proteína, en vez de tener 5 aminoácidos, tenga uno solo. Entonces, estos cambios son los que algunos de ellos van a dar lugar a enfermedades, y va a hacer que, por ejemplo, imaginaros una proteína que se acaba aquí, ya no hay proteína, entonces esa persona no tiene esa proteína, tiene un fallo muy grave y por eso desarrollará una enfermedad, que es lo que ocurre con unas cuantas de las enfermedades raras que os he comentado antes. Entonces, pues, esas enfermedades, las enfermedades genéticas son aquellas que el origen de la enfermedad está en ti mismo, está en tu DNA. Nos ponemos enfermos muchas veces, ¿cómo? Pues cogemos un patógeno y te pones enfermo, tienes la gripe. Eso no es una enfermedad genética. Comes algo, te sienta mal, tampoco es una enfermedad genética. Es algo que está en tu genoma y lo que hace que no funcione correctamente tu cuerpo y tengas esa enfermedad. Por ejemplo, un caso típico y que se conoce de siempre, la hemofilia. ¿Os suena lo que es la hemofilia? Sí. ¿No? La hemofilia es una enfermedad que hay 2 tipos mayoritarios, en los cuales cuando alguien te haces una herida, entonces cuando tú te haces una herida, tu cuerpo genera una respuesta para que eso se coagule, para que se cierre y dejes de sangrar, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay unas enfermedades en las cuales hay gente que se corta y eso no se cierra. Entonces, claro, cuando tiene una herida se van a desangrar, y hasta no hace mucho la gente que tenía hemofilia se moría. Yo me acuerdo, no hace mucho, voy a cumplir 50 años, en mi clase había un chico, Imanol Arregui, que se murió porque era hemofílico. Venía al cole y estaba siempre hinchado y todavía no había medios de poder curarle. En estos momentos sí que hay tratamientos y se puede curar, pero ha habido
Ha habido, en historia habréis hablado, algunos reyes franceses también tenían hemofilia, había una cosa, o sea, es una enfermedad que ha existido por ahí, y ese es el problema. El problema es que falla algo del organismo de manera que en vez de cerrarse una herida se queda abierta, entonces eso al final te vas a desangrar según lo grave que sea la herida y según lo grave que sea tu enfermedad. Entonces, la hemofilia, se sabe, hay dos tipos de hemofilia, se llaman, la hemofilia A son mutaciones en un factor de la sangre que se llama el factor 8, y la hemofilia B son mutaciones en un factor 9 de la sangre. Afectan a una de cada 6.500 personas, y la hemofilia B una de cada 20.000, y por casualidad estos genes están en el cromosoma X. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad que mayoritariamente ha ocurrido, ha sido en hombres. Porque los hombres se morían, tenían la hemofilia, tenían el cromosoma X y el cromosoma Y, los que tenían una mutación en el cromosoma X se morían y no podían tener descendencia, con lo cual era muy difícil que haya mujeres que tengan mutaciones en los dos alelos, en los dos cromosomas, ¿sí? Por eso siempre está asociado, es una enfermedad masculina, o sea, afecta básicamente masculina, si bien se ha encontrado que entre un 20 y un 30% de las mujeres que tienen solo uno de sus genes está estropeado y el otro gen es correcto. Eso no es suficiente para que sea correcto su coagulación, y a veces algún porcentaje, entre un 20 y un 30%, tienen también algo de hemofilia. ¿En qué consiste la hemofilia? Simplemente para que lo sepáis, aprovecho la ocasión. Pues la hemofilia, lo que ocurre es cuando tú te haces una herida en un vaso sanguíneo, se activa una cascada de señales, aquí tienes una herida, se produce una cascada de señales y se van activando, se van produciendo aquí unas reacciones bioquímicas, de manera que al final esto acaba en que se pueda formar aquí el tapón, lo que va a estar, que es un tapón de proteínas, lo que va a tapar aquí. La hemofilia son mutaciones en el factor este que está aquí, el factor 8, la hemofilia B en el factor 9. ¿Qué significa? Que esta cadena de aquí está rota, de manera que cuando se rompe, esto funciona muy mal y esto no llega a cerrarse, y por eso la gente se puede desangrar. Entonces, esto, como habéis visto, ¿no? Es una mutación en un gen, tienes una enfermedad. Todas estas enfermedades, entonces, lo que os he comentado antes, la manera más fácil de poder corregirla sería introducir el gen que no funciona bien, lo pones en las células que debe estar, lo pones un gen que está bien y entonces curado, ¿no? Así de sencillo. Pues no es tan sencillo, pero se está empezando a lograr hacer eso. Entonces, para que veáis un poco lo que es la terapia génica, os voy a poner otro vídeo en el cual explican, en este caso es terapia génica dirigida en el ojo. Lo mismo son para enfermedades genéticas del ojo, y eso es una de las áreas en las que está avanzando más, porque es un órgano que al estar es inmunoprivilegiado, no es un órgano normal y corriente, el ojo que está ahí, que está en contacto con el aire, y encima pues se está avanzando bastante en el tratamiento mediante terapia génica en el ojo, y el hecho es que está a punto de aprobarse el primer medicamento de terapia génica para cualquier órgano, en este caso es para el ojo, en Estados Unidos. En Europa se ha aprobado otro medicamento hace 3 años, y ahora se va a aprobar el primer medicamento para tratar a gente mediante terapia génica, para terapia génica del ojo. Por eso os cuento este caso en concreto, ¿vale? Está en inglés, lo importante es que lo visualicéis. Si queréis os puedo explicar luego cualquier cosa que no os interese, que os interese, perdón. Pero básicamente es un poco ver el mecanismo de cómo funciona. To develop long-lasting therapies for people with severe diseases. Our initial focus is in ophthalmology. Genetic defects in over 200 known genes have been associated with poor visual function. Genes are segments of DNA that direct the cell to produce proteins that perform a vast array of functions in the body. Many diseases have a genetic basis, meaning that mutated genes provide incorrect instructions that cause the cell to produce an abnormal protein, or disable production of a protein completely, either of which can cause disease. In gene therapy, a functional copy of the gene is delivered into a patient's own cells. Normal protein that is produced from a functional gene has the potential to correct the underlying cause of the disease and provide restorative therapeutic benefit. Gene therapy uses engineered viruses to deliver genes into cells. These are called viral vectors. Vectors made from adeno-associated virus, or AAV, are especially well suited for treating retinal diseases.
AAV is a small, simple virus that elicits only a weak immune response and has never been shown to cause disease in humans. In gene therapy, the 2 native AAV genes are removed and replaced with DNA that contains a functional gene with instructions to produce a normal protein. The DNA also contains a promoter, which drives production of the functional protein. The promoter and gene are flanked by signals called inverted terminal repeats that allow the DNA to be packaged inside the protein shell of the AAV vector. AAV vectors are delivered to cells in the retina by routine ophthalmic delivery methods, such as intravitreal or subretinal injection. Once administered, AAV vectors enter the patient's cells and deliver a copy of the functional gene directly into the nucleus. Once inside the nucleus, the functional gene can support the production of the normal protein and correct the underlying cause of the disease. Ahora os explico un poco con mis propias palabras en qué consiste esto, ¿no? Pero habéis visto un poco la idea. No funciona un gen, si ponemos un gen correcto, eso produce la proteína que no funciona y eso va a hacer que la cosa funcione. Y en este caso pues lo tienes que llevar, en este caso son enfermedades del ojo donde no está funcionando, no es en todo el organismo, sino que es en el ojo. Entonces, con que corrijamos ese gen en el ojo ya conseguiremos que la gente pueda ver y eso se está consiguiendo. O sea, hay gente que el tratamiento que se está probando es una enfermedad rara, en la cual tiene mutado un gen que hace que esa gente pierda la visión pues rápidamente, y con estos tratamientos lo que se está consiguiendo es pues que gente tras 2-3 años no hayan perdido la visión, sigan viendo. ¿Hasta cuándo durará? Eso es lo que no sabemos ahora. Con los tratamientos de terapia génica se están empezando. ¿Durará para toda la vida de la gente? No lo sé. Son cosas que iremos viendo poco a poco. Entonces, la terapia génica, como os he comentado, es la modificación genética de las células con el fin de combatir alguna enfermedad. Y esto hay 1000 maneras. Esa es la definición de lo que es terapia génica. Nosotros lo que os voy a hablar es terapia génica utilizando virus, pero hay otros mecanismos de poder hacer lo mismo, la terapia génica. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que queremos es introducir un gen correcto dentro de la célula donde está el gen sin funcionar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que utilizamos? Una de las estrategias que está siendo ahora más eficaz y con la que se ha avanzado más es utilizar los virus. ¿Qué es un virus? Un virus nos produce enfermedades, pero realmente en estos momentos hemos sido tan listos como para poder manipularlo y poder utilizarlo para nuestro provecho. Entonces, lo que se le hace al virus es, dentro del virus son unas proteínas, y dentro de esas proteínas tienen su genoma, su DNA, el DNA del virus. Entonces hemos sido capaces de aprender a quitar la mayor parte del genoma del virus y sustituirlo por un gen que nosotros queremos que sirva para curar a una persona. Entonces tenemos estos virus, ya no producen ningún daño, son virus que son seguros. Tú le das a una persona el tratamiento con este virus y no produce la enfermedad. Lo hemos sabido adaptar para nuestros medios, que es el que sea curativo. Entonces, ¿qué es lo importante dentro de la terapia génica? En primer lugar, identificar el gen que no funciona en esa enfermedad. Ese es uno de los grandes problemas que tienen, por ejemplo, la gente con enfermedades raras. Muchas enfermedades raras que no se sabe qué es lo que lo causa, pero aquellas en las cuales ya se identifica y dices, mira, esta gente tiene mutado este gen, en la hemofilia, pues el factor 9, el factor 8, y entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que sabemos qué gen está estropeado, pues coger, mediante la tecnología que se ha ido desarrollando, entonces coger el gen normal de un DNA que sea normal de una persona, se aísla, podemos cortar y pegar, y ese trozo de DNA lo introducimos dentro de un virus. Entonces, una vez que tenemos este virus con el gen correcto, lo damos a las personas y si lo hacemos de manera correcta, irá al órgano, al lugar donde no está funcionando ese gen y hará que la cosa funcione. La realidad es que es más complicado que eso, pero vamos por el buen camino. Este es, de nuevo, volviendo al caso de la hemofilia. Esto es lo que es en la actualidad. Ahora la hemofilia afecta mucho a niños, ¿no? Porque tampoco han ido sobreviviendo tanto.
Y entonces en estos momentos sí que se puede, o sea, no se mueren. Pero ¿cómo es que no se mueren? Pues porque tienen un tratamiento en el cual se tienen que infundir, es decir, diariamente, entre algunos casos los más severos diariamente, o una vez a la semana, o cada 2 semanas. Entonces lo que hacen es, tienen aquí el factor, o sea, lo que hacen es, a través de la vena, será la proteína, el factor que ellos tienen estropeado, de manera que en su cuerpo está circulando ese factor, pues igual que en este caso no te lo puedes tomar como un automedicamento, como una píldora, sino que directamente te lo tienes que introducir en la sangre, y esto lo tienen que hacer todos los días, y esto hace que es prevenir, si tienen cualquier accidente, que en el momento que se tenga la herida no empiece esto a no cerrarse, sino que venga el factor que se han introducido por la sangre y les cure. Pero eso lo tienes que hacer repetidamente para que siempre dentro del organismo de ellos haya suficiente factor, en este caso es el factor 8, para que se pueda cerrar las heridas. Entonces, ¿cómo en la terapia génica nos podemos ahorrar? ¿Qué es lo que significaría la terapia génica? Pues cogemos el factor, en este caso es el factor 9, que es el de la hemofilia B, cogemos el DNA del factor 9, lo introducimos dentro de un virus, y este virus lo que hace es, entra en las células del hígado, que son las que están produciendo los factores de coagulación. Entonces, si conseguimos llegar con este virus a un número grande de células, estas células van a estar de manera continua, porque este virus son unos virus tales que cuando entran las células se quedan ahí de por vida, ¿sí? Entonces, esta célula va a estar de manera natural produciendo el factor correcto. Entonces, estas personas, la gente que tiene hemofilia, no tiene que estar todos los días inoculándose el factor que les va a salvar la vida si tienen un accidente, sino que es el virus que ha entrado ahí, que no les hace ningún daño, va a estar haciendo que sus propias células estén produciendo el factor correcto y que en el momento de necesidad está circulando por el cuerpo y no se van a desangrar. Y esto es, si os cuento el caso de la hemofilia B, es porque es uno de los casos en los cuales ya está en ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Es cuando hacemos un medicamento, normalmente trabajamos en el laboratorio con animales, y antes de llegar a tratar a la gente hay que hacer un proceso de desarrollo del medicamento, en el cual está una fase que se llama un ensayo clínico, en el cual es probar los medicamentos siguiendo una metodología en los pacientes para ver que es seguro y que les cura. Entonces esto en estos momentos está en estas fases, están ya tratando pacientes. Estos son gente que tiene hemofilia B y les han dado un virus que expresa el factor 9 con un virus como os he mostrado antes. Entonces les han dado solo un pinchazo de este virus, y aquí podéis ver, estos son días después de haberles dado el virus, y aquí lo que están midiendo es la cantidad del factor 9 que tienen en la sangre, factor 9 correcto, la capacidad de coagular la sangre que tiene. Para que esta gente esté segura, tienen que tener por lo menos un 10%, ¿vale? Se sabe que si no llegas a un 10%, no has hecho nada. Entonces, veis que en este caso son solo 4 pacientes, en los cuales los niveles que están obteniendo pues están bastante por encima de lo que les hace estar sanos. De manera que si esta gente, con haberse dado solo una inyección con un virus, están protegidos, pues aquí todavía solo ha pasado pues medio año, son cosas que hay que ir viendo más pacientes y seguir más tiempo, pero la realidad es que esta gente está haciendo vida normal, no ha tenido ningún problema. O sea, les dan el virus y se van a casa y ahí están, pues siguiendo su vida normal sin tener que hacer ningún otro tratamiento. Entonces, por eso os digo que ya está aquí, y hay gente que puede empezar a beneficiarse de estos tratamientos. Entonces, ahora os quería contar un poco qué es lo que estamos haciendo ¿por qué os hablo yo de esto? Pues porque me parece interesante en primer lugar, y segundo también porque en el CIMA, no sé si conocéis el CIMA es un centro de investigación que está en Pamplona, es ahí donde yo trabajo. Entonces ahí buscar remedios para enfermedades y procuramos llegar lo más cerca posible de curar a la gente. Entonces, desde hace unos años hay un departamento de terapia génica, que es donde estoy trabajando yo, y se hizo la prueba se empezó a desarrollar el tratamiento de terapia génica para una enfermedad que se llama la enfermedad de Wilson, ¿sí? ¿Qué es la enfermedad de Wilson? Es una enfermedad rara también, por eso también tengo ese interés especial y esa concienciación en lo que son las enfermedades raras. Y la enfermedad de Wilson tienen una mutación estas personas
¿Qué hace? Que una de las funciones, lo que ocurre es que tienen una acumulación de cobre en su organismo. El cobre es un metal que no es que lo tomemos por contaminación, sino que en los alimentos tienen distintos metales de manera natural y entonces nosotros estamos tomando cobre. El cobre, como otros metales, es necesario para el funcionamiento del organismo porque funciona de cofactor para distintos enzimas y es necesario, pero hasta un límite. Por eso nuestro organismo tiene la capacidad de, en la sangre tenemos el cobre que no hemos asimilado, entonces en el hígado, que es la gran factoría de depuración del organismo, se produce esta labor de coger el cobre que nos sobra y a través de las células del hígado, de los hepatocitos, va a lo que es la bilis y de ahí lo excretamos por las heces. Ese es el mecanismo normal de eliminar todo aquel cobre que si no nos mataría, y lo mismo ocurre con otros metales. Pero esto es entonces este es el gen o la proteína ATP7B que está mutada. El gen ATP7B está mutado en la gente que tiene enfermedad de Wilson. Entonces, ¿qué les ocurre a estas personas? Pues de primeras lo que ocurre es que como no tienen el gen ATP7B, el cobre que sobra de la sangre no llega a la bilis. Entonces, como no llega a la bilis, no se puede eliminar por las heces. ¿Y eso qué ocurre? Se va acumulando en los hepatocitos y se va acumulando en el cuerpo. Entonces, el cobre, en vez de entrar aquí, se acumula en las células, pero también ya empieza a quedarse en la sangre. No lo vamos eliminando. Se va acumulando más y más. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues es lo que se denomina la enfermedad de Wilson. Como tienes el cobre, aunque no se está eliminando en el hígado, está en el torrente sanguíneo. ¿Y eso qué hace? Que el cobre se va por todo el organismo y se va acumulando en diferentes partes del organismo. Entonces, pues tenemos que en el hígado se va acumulando, va produciéndose un daño en el hígado que acaba pues, en un hígado así, que está todo estropeado por la cantidad de cobre que se ha ido acumulando ahí, ha ido matando a las células y produce un daño. Una manera clara de ver el cobre, la gente que tiene Wilson, una manera de diagnosticarles es, si les mira en el ojo y veis aquí cómo tiene alrededor del ojo, aquí cerca lo tiene marrón, pues eso es el acúmulo de cobre que se va quedando en el ojo, pues igual que en el ojo se va quedando en otras partes del organismo, que son en los huesos, que tienen artritis, tienen problemas renales, tienen problemas cardíacos y también al final acaba por ir acumulándose en el cerebro y tienen una degeneración nerviosa y acaban pues, con ciertas demencias. Y simplemente por no quitar el cobre del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el CIMA? Pues en el CIMA lo que estamos en estos momentos hemos probado que tenemos ratones, o sea, antes de trabajar con personas, buscamos un modelo que reproduzca la enfermedad y para poder desarrollar los tratamientos que vamos a hacer. Entonces, lo primero que hemos hecho es curar ratones. Curar ratones es facilísimo. O sea, si curásemos a las personas como curamos a los ratones para todas las enfermedades que miramos, estábamos todos sanísimos, ni nos moríamos. Porque se les cura muy fácil, son muy resistentes cuando les haces. Pero primero hay que empezar por curar los ratones. Y en los ratones, esto es lo que ocurre, esto es el hígado de un ratón que tiene enfermedad de Wilson. Porque son ratones que están modificados genéticamente, podemos modificar el genoma de los ratones y podemos hacer que los ratones tengan distintas enfermedades que tenemos nosotros. En este caso le puedes poner una mutación para que esté mutado el gen ATP7B, que ellos también lo tienen, y empiezan a acumular cobre. Y entonces, esto lo podéis ver, que se ve, esta es la cantidad de cobre que tienen en el hígado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hemos diseñado en el CIMA? Pues un virus en el cual hemos puesto el gen correcto de ATP7B dentro del genoma de un virus y este genoma lo introducimos dentro de la cápside, de la envoltura del virus. De manera que tenemos virus de terapia génica que nos pueden curar la enfermedad de Wilson. Entonces, es lo que ocurre cuando les damos, estos mismos ratones, si les hemos dado este virus, esta es la cantidad de cobre que tienen, normal. De manera que lo podemos medir aquí, esto es la cantidad de cobre, mira, esto es un ratón normal, la cantidad de cobre que tiene en el hígado. Esto es lo que ocurre cuando tienen la enfermedad de Wilson, veis cómo aumenta mucho la cantidad de cobre que tienen y cuando estos ratones que están enfermos los tratamos con el virus para curar la enfermedad de Wilson, pues veis que
se vuelve normal la cantidad de cobre que tienen, entonces consecuentemente la cantidad de cobre que hay por todo el organismo desciende, está en concentraciones normales y no se desarrollan todas las patologías asociadas que tienen los distintos órganos como consecuencia de la acumulación de cobre. Entonces, en estos momentos en lo que estamos es, en base a este desarrollo, se ha creado una empresa entre ICIMA y hay una empresa que se llama Vive Therapeutics, en la cual estamos trabajando, nosotros, gente de ICIMA, trabajamos para esta empresa para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades raras. Y el tratamiento de la enfermedad de Wilson, pues está, que a finales del año que viene va a llegar, debería llegarse al menos a empezar a tratar pacientes, lo que os he dicho antes, lo que es un ensayo clínico. O sea, ya dejaremos de hacer las pruebas en animales y nos atreveremos a intentar ver si somos capaces de curar o prevenir el desarrollo de la enfermedad de niños, porque normalmente estos son todo enfermedades que afectan, empieza a ocurrir en niños, muchas de estas enfermedades raras se desarrollan en niños y lo que ocurre muchas veces es que no llegan a adultos, muchos de ellos. Entonces, por eso normalmente son, todavía es más llamativo porque son enfermedades que tocan mucho porque ves a los niños que están ahí mal, ¿no? Entonces, pues tenemos que desarrollar terapias para tratar a estos niños y esperemos que, pues eso, dentro de 3 o 4 años igual pueda venir aquí a contaros cómo, gracias al trabajo que estamos haciendo en Pamplona, podemos empezar a tratar o curar una enfermedad como la enfermedad de Wilson. Entonces, espero haberos convencido, no lo sé, pero por lo menos haceros pensar un poco de lo que es la terapia génica, cómo consiste, en qué consiste, que es cambiar en cierta manera la información genética que hay en las células para combatir alguna enfermedad. Estamos trabajando en ese caso en las enfermedades raras y que realmente la terapia génica es una realidad, o sea, estamos ya ahí empezando a tratar personas. Y ya como punto final os quería poner el último vídeo sobre las enfermedades raras. Estos vídeos que os pongo son el día de la asociación es el día de las enfermedades raras y se suele celebrar veis que es el 20, o sea, realmente el día es el 29 de febrero, pero todos los años entonces no se celebraría, entonces es el 28 o 29 de febrero. Je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la danse. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, et entrez dans la danse. Y ya está, esto es todo lo que os quería contar hoy. Si he conseguido que sepáis un poco lo que es la terapia génica y que os deis cuenta o que os hayáis percatado de lo que son las enfermedades raras y que están ahí y que no están tan lejos de nosotros, yo me doy por satisfecho. Entonces ahora, si tenéis alguna duda, alguna pregunta de lo que queráis, yo os respondo gustosamente. Bueno, esto como todo cuesta dinero, pero en el momento que alguien se arranca a hacer una pregunta, luego surge el debate y seguro que conocemos algún caso o hay alguna duda que os ha surgido con la charla. Venga, va, un valiente. Hace falta valientes siempre. Sí. Con lo de la hemofilia, en los tratamientos en los que tienen que pincharse para administrar el componente ese, ¿no tiene algún riesgo el que la herida que se produce al pincharse pueda desembocar en algo peor? O sea, si fuese, pero como está o sea, podría tener, pues esta gente, aunque estén así tratados, tiene mayor riesgo con cualquier herida, pero ten en cuenta que tú en ese momento le estás dando ya
el remedio. Es instantáneo entonces. Sí, sí, porque en este caso, o sea, lo que tú das, en este caso, en estos tratamientos dan la proteína, da ya el factor que según llega hace de tapón. O sea, tú estás metiéndole tapones, en cierta manera. Entonces no tiene que esperarse. Según le pones ahí, además es justo en el sitio donde se está formando la herida, pues es el sitio que más rápidamente va a responder al tratamiento que tú le estás dando en ese momento. Entonces no... Pero bueno, yo te quiero, o sea, no conozco directamente los casos de hemofilia, pero te puedo asegurar que tranquilos no van a estar nadie. Y por mucho que se estén dando los tratamientos, pues el riesgo es bastante alto, o sea, porque esto no están en condiciones óptimas. Es igual que en el caso de lo que habéis visto, lo que se consigue ahora con terapia génica, pues vale, o sea, llegamos a un 20 o un 30%, pero todavía nos quedaría un 70% hasta que sean los niveles correctos que tiene cualquier persona que está aquí, con lo cual significa que, vale, si te cortas no, pero si tienes un accidente de coche, por ejemplo, y empiezas a sangrar ahí fuertemente, pues lo que para una persona lleguen los sanitarios y le puedan parar la hemorragia y se salve, alguien que tenga hemofilia, por mucho que tenga estas cosas, posiblemente se puede morir. Sí. Entonces, una enfermedad genética sería como una especie de malformación en el ADN, podría ser. Sí. Y hay otras muchas enfermedades, por ejemplo el síndrome de Down, que también podría ser una enfermedad genética, pero eso no es curable. Claro, esa es... Entonces, ¿cuál es el límite entre una enfermedad genética que se puede curar o no? De momento, si queremos curar algo es lo más sencillo. Ten en cuenta, por ejemplo, el síndrome de Down, que es una trisomía, o sea, ahí ya tienes o sea, es un cromosoma, un trozo muy grande que tienes de más, ¿sí? Entonces, claro, deberías contrarrestar en cierta manera cuando tienes tantos genes, pues hacer que todo sea correcto, son muchos genes. Ojalá, o sea, en el futuro seamos tan buenos de desarrollar cosas que podamos diseñar y curar cada cosa, pero todavía queda mucho para eso, porque por eso el enfoque, o sea, no os voy a engañar, o sea, lo de tratar las enfermedades raras tiene sus dos vertientes. Por una parte es porque hay que hacer algo, hay que buscar una cura para ellas, pero la principal ya os puedo asegurar que no es esa. La principal es que muchas de ellas son enfermedades sencillas porque es un solo gen el que está estropeado, ¿sí? No hay tanta, o sea, muchas enfermedades que tenemos, el cáncer, por ejemplo, podríamos pensar, pues el cáncer afecta a mucha más gente, es una enfermedad genética, vamos a curarlo. Se ha intentado, se empezó por ahí. Se empezó por el cáncer y enfermedades más complejas. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Que claro, si tú intentas solucionar los problemas más difíciles, pues es más difícil llegar a buen término. Entonces, por eso al final la vida nos ha llevado, ha habido gente que desde el principio estaba también con las enfermedades estas que digamos monogenéticas, que es un solo gen el que está estropeado, entonces dices, no, espera, vamos a curar lo que es lo más sencillo, que son, perdona, que esto... Ya está. O sea, sí. Vamos a ver si somos capaces de desarrollar todas las herramientas, todo el conocimiento para curar enfermedades que falla un solo gen, y una vez que logremos esas, ya iremos a por porque fallen dos, luego a porque fallen tres, y luego al final, incluso con el tiempo, se puede llegar a trozos a cromosomas, porque hay, o sea, enfermedades genéticas hay un montón, hay muchas, y son, pues eso, o sea, aquí os he comentado las que son más sencillas, que es cambios sencillos de además, es llamativo porque realmente esa gente lo que tiene es el cambio de un solo nucleótido. O sea, es tan mala suerte que dices, mira, un solo cambio del genoma que resulta que es lo que habéis visto antes de la receta, ese es el concepto. No es lo mismo cambiar de 150 gramos, cambiar el 0 por un 1, que en vez de poner 150 que fuesen 1000. Y es solo el mismo cambio a veces. En el genoma ocurre lo mismo. La gente que tiene estas enfermedades tiene un solo cambio, solo ha cambiado un nucleótido, y es un cambio de un aminoácido de la proteína, pero eso hace que esa proteína no funcione y esa persona esté mal y se vaya a morir o vaya a sufrir mucho, ¿no? Entonces, por eso al final se ha dado cuenta la comunidad científica, los que están desarrollando lo que es esta tecnología de la terapia génica, y espera, vamos a curar cosas que sean más sencillas, y aun y todo no lo conseguimos, o sea, hay bastantes esfuerzos y todavía
hay 2 productos que están en el mercado, o sea, 2 cosas que han llegado realmente hasta pacientes y ya veremos a ver hasta dónde. O sea, tampoco es que esté del todo curado. Y eso que son las sencillas, por eso un síndrome de Down, que digas, o cualquier reordenamiento genético que pueda haber, que hay diferentes tipos de enfermedades genéticas a nivel de movimiento de cromosomas o que falten trozos de un cromosoma también. Hay enfermedades que se causan porque faltan un trozo más grande. Pues eso es todavía muchísimo más complicado, entonces vamos a tratar estas enfermedades sencillas. Esa es la razón y entonces, por suerte, pues mira, tenemos todas las enfermedades raras, es gente que está sufriendo mucho porque están olvidados, porque son pocos, pues no interesan, no se sabe, ni siquiera en muchos casos sabe lo que son esas enfermedades, entonces, pues mira, o sea, el camino nos lleva a ayudar a la gente que está más desfavorecida, en este caso, pues bienvenido sea. Y poder, pues por ejemplo, una cosa que se ha creado ahora aquí en Navarra, hay un proyecto que ha dado el gobierno de Navarra para secuenciar el genoma de gente con enfermedades raras. O sea, porque es fácil determinar, tú tienes una enfermedad, el médico no sabe lo que tienes, ningún médico sabe que tienes una enfermedad rara, ¿vale? O sea, eso es una manera de saber, porque no saben qué ocurre. Entonces ahora van a secuenciar a 1000 personas que tengan alguna de estas enfermedades, de manera que se sabrá todo su genoma y se podrá beneficiar la gente en saber, pues mira, esto que le pasa a esta persona, que le ocurren todas estas cosas, todos estos síntomas tiene, se debe a que tiene mutado este gen. O tiene mutado 50 genes, ya se verá. Entonces, aquellos que tengan suerte, que dentro de lo malo que es tener esas enfermedades, tienen mutado un solo gen, pues tendrán más posibilidades de que se les pueda curar mediante terapia génica que otros que tengan muchos más cambios. ¿Sí? Venga, hemos tenido 2 valientes, seguro que tenemos un tercero, ¿no? De los simples. Bueno, una tercera. Que tenemos muchas más chicas que chicos de pie. Lo he dejado todo tan claro que no hay ni pregunta. Pero voy contento a casa, digo que soy un crack aquí. O sea, pero seguro que hay alguna cosa que nos pica la curiosidad, aunque haya quedado del todo claro. ¿No? ¿Os suena a alguien? ¿Conocéis a alguien que tenga alguna enfermedad rara? ¿O habéis oído alguna vez? ¿Algún caso? Yo. Sí. Sí, mi madre tiene artritis. Entonces, pues a ver cuándo tiene que pinchar y pues ya está. Bueno, pues entonces me lanzo yo. Los virus que estáis utilizando no integran el genoma, ¿no? ¿Se está valorando la posibilidad de integrar o hacer una reconstrucción para sustituir el gen directamente? Es una de las aproximaciones que se están haciendo, es hacer que se integre en un sitio concreto. ¿Sí? El problema que hay con todas estas cosas es que es lo más complicado. ¿Sí? Entonces, todavía con la cosa más sencilla que es que entre un gen y ahora lo que se quiere es que no se integre para que esté controlado y no produzca mutaciones, tampoco el virus al entrar, pues la eficiencia cuando se ha llegado a pacientes es bajita. O sea, todavía no se llega al número suficiente de células para que pueda ser terapéutico. Entonces, todavía, o sea, se está desarrollando la tecnología, pero se sabe que eso todavía es bastante menos eficaz que la cosa más sencilla, que es lo que se está haciendo ahora. Entonces, teóricamente lo ideal sería eso. Y puede que alguna enfermedad, pues por ejemplo, si hubiese una enfermedad que cuando tú corriges la célula, esa célula tiene una ventaja selectiva y va a repoblar el órgano porque está corregida y es resistente a la enfermedad, entonces ahí sí, porque tú lo integras, no se va a perder, porque el problema que tienes con los virus es que si la célula crece, lo pierdes, entonces en ese caso sí se podría hacer, y eso ya se ha desarrollado y está patentado como todo, y ahí estamos. Nosotros también vamos a empezar a explorarlo, por si acaso pues nos puede valer para alguna cosa. ¿Ya sabéis cómo funcionan estos virus? Que hay distintos tipos de virus y por qué se están utilizando estos en terapia génica en otros. ¿Os ha tocado estudiarlo? Sí. ¿Y no veis que puede haber un problema con el uso de estos virus? ¿O una dificultad a la hora de tratar este tipo de terapias? ¿Que puedan mutar? Que puedan mutar, uno. Y otro, la infección, la dosis que pueda haber del virus también.
como dice, conforme va creciendo la célula, el virus se va a ir desapareciendo o va a quedar menos concentración probablemente. Pero la mutación sería otra de las... Sí, ¿no? Y el mayor problema que hay en estos momentos con lo que estamos haciendo nosotros, con este virus en concreto, que era el virus ADN asociado, realmente en la clínica hay dos virus que se están desarrollando, que son el virus ADN asociado, que es el que usamos nosotros, es un virus chiquitico, que no puedes meter genes grandes, ya para empezar ya no puedes curar cualquier enfermedad, sino tienen que ser enfermedades que el gen sea pequeño, ¿vale? Entonces ya de primeras tú miras enfermedad tal, tamaño del gen, hasta ahí, el virus me cabe hasta aquí, lo siento, por eso no puedo ir, no puedo intentar con este virus en concreto. ¿Por qué está usando este virus? Porque hay diferentes virus que se han probado en el laboratorio, pero luego es que hay que producirlos. Hay que producirlos y que sean seguros y que lo que tú produzcas lo puedas luego producir en grandes cantidades, porque no es lo mismo tratar a un ratoncito así que una persona. Entonces hay muchas cosas que se han desarrollado a nivel de laboratorio, pero están en mitad de camino, que podrían ser incluso mejores que lo que está llegando a la clínica, porque no tenemos la capacidad de producirlos. Es otra de las cosas, y ahí tienen que trabajar pues, los ingenieros a tope para llegar a producir esas cosas, porque son problemas tecnológicos. E igual nunca se puede. Entonces, esa es una de las razones por las que se usa este virus ADN asociado, porque es muy fácil, entonces pues no es lo ideal para todo, pero sí que se puede llegar a producir a gran escala y se puede producir de manera reproducible dentro de lo que cabe, aun y todo, aunque se puede producir para personas, si alguien consiguiese una droga, un virus, para tener que tratar a miles de personas, estaría en un grave problema, porque ahora cuando hacen una producción de virus, tienen producción para 15, 20 personas. No se llega a mucho más, todavía no hemos mejorado para tanto la tecnología. También es otra de las razones por las que se trata estas enfermedades. Una de las cosas buenas también de tratar estas enfermedades que tiene es que pues, ha habido algunas enfermedades raras que cuando se desarrolla un tratamiento, resulta que en ese ensayo clínico están todos los enfermos del mundo que se conocen. Con lo cual, como hayas dado en la clave, les has curado a todos, ya se acabó una enfermedad. Es una de las cosas buenas también que tiene, que puedes tratar a la gente que está padeciéndolo igual que al dejarlos curados. Entonces, otro virus que se está utilizando, o sea, este es el que trabajamos nosotros, y otro que se está utilizando es un virus que se llaman unos lentivirus, y ese, ¿os suena el virus del SIDA? Pues es el virus del SIDA modificado. Eso es una herramienta, para que veáis, una cosa tan letal, si hemos sido capaces de hacer que sea una sangre. Estos virus, los virus basados en el virus del SIDA. Y ese se acaba de aprobar también, hay el año pasado, otro tratamiento en el cual, en este caso lo que se hace es, además, con las células de la sangre se puede llevar una aproximación diferente. ¿Habéis oído el que se hace trasplante de médula? ¿Sí? Se puede hacer a la gente trasplante de médula, ¿y eso qué significa? Que tú puedes coger células de una persona, las sacas, quitas todo lo que esté ahí mal. Por ejemplo, eso es para el cáncer, se suele hacer eso, ¿no? Tú coges, le quitas los cánceres, las leucemias, quitas todas las células cancerosas de su organismo, que son células de la sangre, y tú puedes coger luego células madre, no sé si son las células madre, son células que van a dar lugar al resto de la sangre, y eso le pones a una persona y, sobre todo ocurre con niños, donde mejor funciona, regeneran todo su sistema inmune y están curados. Pues ahora lo que se está llegando a hacer es, esas células de la persona, ¿qué problema tiene con lo que estoy diciendo ahora? Que claro, estamos trasplantando células de otra persona, entonces hay problemas del sistema inmune, entonces no es una cosa tan sencilla. Ahora lo que se está mejorando es coger las células que están estropeadas de la persona, te saco, tienes tú una enfermedad, te pongo una enfermedad ahora, mira. Estás enferma, tienes tus células de la sangre que tienen una mutación y te están desarrollando una enfermedad. Entonces yo lo que puedo hacer, lo que ya se está haciendo, es sacar, te quito todas las células de la sangre, me quedo con unas células madre de tu sangre y lo que hago es uso un virus para corregirlas, ¿sí? Y lo corrijo, y ahí lo que me aseguro es que las que corrijo además, como es un virus que se va a integrar, no les pasa nada raro, están perfectas, las estudio en un par de días o 3, sé que están de maravilla, mientras te irradio el resto del cuerpo y te introduzco tus células corregidas, con lo cual tu cuerpo no las va a rechazar. O sea, es un trasplante, la sangre se trasplanta. Si te trasplantas en tu propio hígado, no vas a tener rechazo de tu cuerpo a tu propio órgano. Con la sangre es igual. Si consigo trasplantarte las células de tu propia sangre, van a llegar a tu cuerpo y tu cuerpo dice, wow, genial, esto lo reconozco y sigo para adelante. Entonces eso sí se está haciendo con estos virus basados con el virus del SIDA.
corregir enfermedades. De ahí, pues por ejemplo, unas enfermedades que son los niños burbuja. ¿Os suenan los niños burbuja? Es una enfermedad en la cual los niños tienen una mutación, o sea, niños porque no llegan adultos, han muerto todos. O sea, lo que ocurre es parecido al SIDA, pero de manera genética. Tienes que, en este caso, tienen mutado un gen del sistema inmune dentro de sus células del sistema inmune, con lo cual, ¿qué ocurre? Que no tienen defensas. Se les llama niños burbuja porque para que sobrevivan se les tiene una burbuja, están aislados del exterior y eso, como no llega ningún patógeno, pues sobreviven. En cuanto salen de ahí, o sea, cualquier cosa que no te hace ni estornudar, a ellos les mata. Entonces, ahí se ha conseguido lo mismo, coger esas células que las tienen estropeadas, sacarlas, corregirlas, las volvemos a poner y esos niños ya tienen su sistema inmune también como el tuyo y el mío, de manera que están empezando a hacer vida normal. Ha habido ciertos problemas durante el desarrollo, luego se murió algún niño porque se hizo alguna cosa o algún fallo, que se ha aprendido, pero el hecho es que ahí está y acaban de aprobarse, pues eso, el año pasado, esa terapia, y en base a eso también ahora hay un tratamiento de cáncer que es igual, que lo que se hace es se cogen células de la persona que tiene el cáncer, y sobre todo esto está funcionando pues con cánceres de sangre también, algunos que no se podían tratar. Entonces hay algunos tipos de cánceres ahora que en lo que se basa es también en terapia génica, que es te quito células de tu sistema inmune que tendría que ser la caña para matar al cáncer, pero no lo es. Entonces nosotros hemos sabido que modificarles, les introducimos genes a esas células de tu sistema inmune de maneras que las hacemos supercélulas inmunes. Y entonces esas células te las vuelvo a poner, llegan allí, ven el tumor y ¡pum!, se lo cargan. Y eso en estos momentos es un tratamiento real que hay un 10% de personas con algunos cánceres en concreto que se curan y antes no se morían inexorablemente. Con lo cual está ahí. Esto son cosas que están llegando a la clínica pues en los últimos 4 o 5 años. Por eso, o sea, yo creo que es el momento en el cual puede que dé el despegue para algunas enfermedades. Para otras son tan complejas que no podemos hacer. Pero mientras aprenderemos, igual enfermedades que no pensábamos, pues podríamos tratarlas por terapia génica. Pues igual, al final, imaginaros que somos tan buenos desarrollando estas herramientas, estas moléculas, estas células, que ya cuando es un gen el que está mutado, lo podemos curar. Pues entonces igual podemos empezar a curar enfermedades que no son letales, pero que fastidian mucho, y las podemos curar con terapia génica, pero gracias a todo el trabajo que hemos hecho antes. O sea, que puede, al final, que digas, no, pues me pueden curar esta otra cosa con este virus que no me va a hacer nada y me va a curar para toda la vida. Pues alguna alergia, imaginaos que simplemente es una alergia que te da mucha, pues la celiaquía, imaginaos que la celiaquía, algún tipo de celiaquía detectan que está causado por la mutación en un gen. Pues mira, ponemos el gen correcto a esa persona, no se mueren normalmente los celíacos por la alergia que tienen, pero podrían tener una vida normal y corriente de vivir tranquilamente. Pues podría llegar a ser eso también. Lo que pasa es que eso todavía, primero hay que curar las cosas más difíciles y más raras, porque es menos, si ocurriese algo malo, a veces, ¿qué es lo que tiene tratar a la gente con estas enfermedades? También porque se avanza más, porque están tan desesperados, saben que su vida tiene, o sea, además se tratan, imaginaos poner la situación, son casos de niños, que van viendo los padres y la familia cómo van desapareciendo, cómo se van degenerando, cómo van sufriendo. Entonces los padres dicen, lo que sea. Entonces te facilita en cierta manera porque se van a morir, entonces tú es muy difícil que los vayas a matar ya más, porque ya están mal. Entonces, por ahí, pues es una de las razones en las cuales a nivel legislativo y a nivel de seguridad, pues esos son procesos que para desarrollar un fármaco pues pasan muchos años. En estos casos pues son cosas que se ha acelerado mucho el proceso para que desde que se está desarrollando el medicamento hasta que llegue a la clínica, pues si pueden ser 6 meses, que estén 6 meses ahí, quitando ciertas cosas de seguridad porque dices que se están muriendo, vamos a intentarlo, y te encuentras familias que te dicen, da igual, pues si se muere que se muera, pero inténtalo, yo no quiero, o sea, no puedo más verle sufrir así y prefiero arriesgarme a que se muera un poco más rápido, pero tengo la esperanza de que pueda vivir. Entonces, uno de los problemas, o las cosas que hay que tener mucho cuidado en este campo de las enfermedades raras es cuidado con lo que se les dice a las familias. Porque claro, tú puedes decir, y estoy curando ratones, pero de que cure ratones a que eso vaya a funcionar a personas, hay un camino muy grande. Entonces, se crea mucha presión y a veces es muy duro trabajar sabiendo que
te viene aquí la madre de tal niño, porque además son todos que conoces, porque no hay tanta gente cuando estás con la enfermedad, y tenéis algo para curar a mi hijo o dadme lo que sea. Entonces eso es complicado para trabajar y hay que tener mucho cuidado. ¿Tenemos algún futuro investigador en terapia génica? Si os queréis subir algún día alguno, si os interesa, os gustan estas cosas y queréis venir al CIMA, sois bienvenidos. O sea, de hecho, yo todos los veranos acojo a estudiantes de bachiller de Pamplona que vienen al laboratorio y están un par de días o 3 viendo lo que es el laboratorio y viendo las cosas, sobre todo pues, gente que está interesada posiblemente pues, hacer alguna cosa sanitaria, más si quieren hacer pues, bioquímica, medicina y demás. Entonces pues os abro las puertas de que subáis y podéis estar un día visitando. O sea, nosotros sería, si hay más de una persona o lo que sea, os ponéis en contacto conmigo y lo podríamos organizar pues, para que no todos a la vez, sino de uno en uno visitaseis el CIMA. ¿Necesitamos alguna pregunta, alguna duda? Estamos es viernes, todavía sorprendidos también con toda la información. Si no, pues agradecer a Rafael que haya venido hasta aquí para hablarnos de la terapia génica. Yo me voy con bastante más información de la que tenía, con lo cual te lo agradezco también. Y bueno, pues agradeceros a todos también el esfuerzo de que estéis hoy aquí y que aprovechéis todas estas charlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí.